soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. El día de hoy acaba de pasar algo súper increíble, porque estaba yo surfeando por los videos que te encuentras en YouTube, ahora que hay muchos videos y eventos especiales por esta cuarentena en la que todos estamos encerrados, y me encontré, wow, con lo que me encontré. Acabo de descubrir el espectáculo de Broadway más atrevido y ardiente que he visto en mi vida. ¡Qué calor! Bueno, con decirte que me quedé así como la máscara cuando se le salen los ojos, así me quedé. Si aún no sabes de qué te estoy hablando, es de este espectáculo que se hace cada año en Broadway que se llama Broadway Bears, que está hecho por una causa benéfica. ¿Para qué? Para recolectar fondos para la lucha contra el VIH. Antes de que lo busques, déjame decirte que es solamente para adultos jóvenes y adultos mayores. Yo no recomiendo que lo vean adolescentes ni niños, pero pues cada quien. Lo que me impresionó más de este espectáculo es que ves a muchas estrellas de Broadway que se juntan con bailarines impresionantes, bailarinas impresionantes, cuerpos preciosos de todas formas, tamaños, colores, sabores, y se unen en esta celebración al cuerpo y a lo erótico, porque el espectáculo es muy erótico, es muy sexy y me pareció de muy buen gusto, aunque también tiene sus números como con picardía. La verdad es que sí sube la temperatura cuando lo estás viendo. Sentía de repente como que era una mezcla entre el video de Toxic de Britney Spears y Dirty de Christina Aguilera, pero eso se queda un poco clasificación A comparado con lo que ves acá. Amé el show. Lo disfruté mucho, me dejó súper prendido, porque creo que este show lo que tiene es eso. Te deja súper prendido con la temperatura súper alta y con ganas de ir a... Este año se llamó Broadway Bears Zoom In y fue una recopilación de números de otros años con pedacitos de entrevista y algunos números especiales que se hicieron en estilo pandemia. Me gustó que todo es muy inclusivo, ves todo tipo de cuerpos, ves delgaditos, ves súper fuertes, ves gorditos, y no hay nada de body shaming. Es ámate como eres y sal al escenario a romperla y a triunfar. Pero antes de que te platique un poquito de lo que vi, quisiera que habláramos de la importancia de este evento. Este evento lleva haciéndose 30 años y se empezó a hacer cuando empezaron a haber muchas bajas por el VIH a principios de los 90. Se juntaron productores, bailarines, actores, cantantes y juntaron un club nocturno y hicieron el evento ahí para recaudar fondos para luchar por esta maravillosa causa. El evento fue un boom, la gente se quedó afuera parada, colas y colas, y entonces tuvieron que repetir otro show para que entrara toda la gente, y a partir de ahí año con año se hace. Y algo que me gusta mucho es que este evento principalmente se hace para conseguir el dinero. Entonces tú aún, si quieres entrar y quieres ver el show y tienes la posibilidad de donar y de apoyar, está ahí la forma en la que puedes donar a través de la página. Creo que es broadwaycares.org/Bears 2020. Y algo que me dejó reflexionando muy cañón es cómo allá sí son una hermandad, toda la gente que se dedica al teatro musical y que se dedica al teatro en general. Y han hecho muchos eventos a lo largo de todo este encierro que hemos tenido, y han hecho muchos conciertos, entrevistas especiales, reuniones de elencos, y todo siempre es para reunir fondos. Y todo ese dinero va para todas las familias de todos los que se dedican al teatro: técnicos, actores, productores, directores, escenógrafos, gente de vestuario, gente de utilería. O sea, me quedo corto con toda la gente que trabaja en la industria. Sin embargo, ya sí hay mucha unión para sacar fondos, para ayudar a que paguen su renta, a que coman, a que la pasen un poquito mejor en esta época en que los teatros fueron los primeros en cerrar y probablemente sean los últimos en abrir. Entonces creo que es un aprendizaje que todos los demás países tendríamos que aprenderles, en especial la industria en México. No he visto muchas cosas que sean en pro del beneficio de todos los que nos dedicamos a este arte. Todos los que hacen este show son voluntarios. Grandes marcas como Mac, por ejemplo, vi por ahí, donan muchísimo dinero para apoyar la causa. Entonces el evento cada vez es mayor y los coreógrafos van y ponen coreografías originales para el espectáculo, y los bailarines van y se parten la cara en ese escenario y hacen vestuarios y hacen maquillajes. Los compositores componen música, porque algunos números son con música original. O sea, es todo un festival y es una celebración al cuerpo y es una celebración al alma y es una celebración a que somos seres humanos. Entonces, este año Broadway Bears se dedicó, aparte de apoyar a su lucha contra el VIH, a apoyar a toda la gente que se dedica al teatro musical y recaudar fondos para que sobrevivan. Y bueno, es un espectáculo que te prometo que tienes que ver. Sí te va a subir la temperatura, así que velo con aquí tu copita de vino o tu vaso de agua con hielos, porque vas a necesitar que se te baje el calor después.
Todos los números están espectaculares. Te la pasas muy bien. Dura tan solo 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora 20. Empieza con una intro super hot que se hizo en video y se hizo especialmente para esta ocasión, yo creo. Con de verdad diferentes tipos de cuerpo, todos bailando súper sexy. La canción constantemente dice, do I have your attention now? Tengo tu atención ahora. Y es de, sí, tienes toda mi atención. Venga, dame lo que traigas. Después viene un número que se llama Battle Strip, que es como ejército, hombres super varoniles, súper fuertes las coreografías. Lo que más me impresionaba es que había unos bailarines con tan buenos cuerpos que brincaban con una fuerza y no se les movía nada. O sea, ni siquiera les brincaba el musculito así. Tienen esos cuerpos perfectamente entrenados. Y hasta los que están más gorditos y todo, son gorditos fuertes. Que es como de esto es lo que tengo. Toma. Definitivamente tienes que verlo para entenderlo. Después está el número de las femme fatale, que es como la lucha del feminismo a través de las décadas. Y empiezan con las mujeres votantes y terminan con estas mujeres súper modernas, de nuevo con todo tipo de cuerpos. Y todos se van quitando la ropa en los diferentes números. Lo más que llegas a ver es un poco de topless, pero en realidad no, porque tienen como parches o pezoneras. Entonces no, es como un body painting, no se termina viendo desnudo total. Pero sí está muy ardiente todo lo que ves. El tercer número, otra bomba de energía. Vas a ver muchos duraznos. Así que por lo menos, aparte de disfrutar el show, se te van a quitar muchos tabús y muchas cosas que luego como sociedad tenemos, porque lo vas a ver en la comodidad de tu casa sin que nadie te esté juzgando y sin que nadie te esté criticando. Un número que se llama African Mask, que tiene bailes africanos, pero como tienen esta idea de ser colorblind, entonces ves gente de todos los colores haciendo el número africano, pero con los movimientos perfectamente bien hechos, con la fuerza correcta. ¡Toma! Como tienen que ser. No, o sea, de verdad, me quedo corto con lo que les estoy diciendo. Es un show que tienen que ver. Hay un número en particular que me hizo un nudo en la garganta y me hizo soltar una lágrima, que empieza con una frase que es: You may be gone, but never forgotten. Tal vez te vayas, pero nunca vas a ser olvidado. Y habla un poco como de esta parte del cuando las almas trascienden a otro plano y es como mucho espíritu, mucho... Está hermoso el número y de verdad me tocó internamente la fibra sensible. Me conmovió mucho porque a fin de cuentas, como conclusión, para no hacer este video más largo, este es un evento que es para eso, para entender que todos somos seres humanos, para apoyarnos entre nosotros mismos. En estos 30 años la lucha contra el VIH ha crecido muchísimo. Ya no es una sentencia de muerte como lo era a principios de los 90. Se puede vivir perfectamente bien si estás cuidado. Puedes llevar una vida completamente normal. Y este tipo de eventos les dan visibilidad. Pero sobre todo, lo más importante es tu aportación, porque con lo que tú apoyes, lo que tengas, ve y dona, porque este tipo de eventos ayudan a que las investigaciones y el cuidado para la gente que tiene VIH siga creciendo. Entonces, bueno, como conclusión, te va a dar mucha calentura después de ver esto. Así que espero que tengas alguien con quien te puedas besuquear después. Ve la belleza en todos los cuerpos, de todas formas, sabores y colores. Ve la belleza en entregarse en un escenario de la forma en la que ellos lo hacen. Ve la belleza en una causa en la que ellos no están cobrando nada, sino que es un evento benéfico para el bien de la humanidad. Y sobre todo, disfruta mucho este espectáculo, que está gratuito en YouTube para que tú lo veas. Si quieres te voy a dejar aquí la liga para que vayas a la página y lo veas directamente ahí. Y recuerda que puedes hacer tu aportación, me parece que hasta el 7 de septiembre. Y si este año se te pasa la fecha, no te preocupes, porque cada año se hace este show, cada año lo transmiten y cada año se juntan fondos para esta causa benéfica. He visto que en este encierro hemos tenido muchos eventos especiales. Hubo un aniversario de Disney, un concierto para Sondheim. Si te gustaría que hiciera reseñas también esos espectáculos, ponmelo en los comentarios para que lo sepa. Me encantaría que fueras al link donde te voy a dejar el espectáculo, lo vayas a ver y regreses a darme tus comentarios personales y me digas si te gusta o no te gusta y por qué te gusta o por qué no te gusta. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! Y muchos duraznos. Disfrútalo, disfrútate, ámate y sobre todo, apoya.